La soberanía nacional es uno de los puntos centrales que ha perseguido este gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy tenemos a un matemático y especialista en energía y a un economista. Nos van a hablar sobre la soberanía energética y la soberanía económica en nuestro país. Bienvenidos, Miguel Breceda y Dante Alarcón. Un gusto tenerlos acá en la 4TV. Y por favor, si pueden presentarse para que los conozca todo público. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy profundamente que nos hayan invitado, que nos hayan dado acceso a este medio tan prometedor, que es tan necesario para la nueva época que estamos viviendo en México. Mi nombre es Miguel Breceda, he dedicado muchas décadas, varias décadas de mi vida al tema de la energía y el medio ambiente, y estoy aquí un poco para conversar contigo, Paola, ¿verdad? Así es. Contigo, Paola, sobre este tema tan relevante para México. ¿Sí? Bienvenido. Gracias. Dante. Pues muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Dante Alarcón González. Durante toda mi vida me he dedicado a la economía. Actualmente soy vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas y por supuesto que en la mejor actitud y con el mejor refrendo y reconocimiento pues de lo logrado hasta la fecha y apoyando por supuesto todas las estrategias que tienen que ver con reconversión y replanteamiento del quehacer nacional. Entonces pues adelante y muchas gracias a ti y a tu auditorio, Paula. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ¿cuál sería su balance acerca de la soberanía energética y económica en nuestro país? Eso es. Bueno, pues fue un planteamiento que se conoce desde hace muchos años. En México, digamos, el primer gran paso hacia la soberanía energética y que dio frutos muy valiosos para la economía y para toda la sociedad mexicana fue, por supuesto, el épico evento de la nacionalización petrolera de 1938, en donde México recupera, digamos, el usufructo de lo que se llama la renta petrolera. Y conviene aclarar que la renta es un concepto que pues lo entendemos cuando tenemos que pagar la renta de algo, pero la renta petrolera en particular y la renta como concepto económico, y aquí está mi colega entrañable que sabe creo que mucho más de eso, es un ingreso que no deviene necesariamente de la producción, sino que se tiene renta por el hecho de tener un bien. Y México ha sido un país muy rico en el subsuelo. Durante 300 años en la colonia La Plata éramos un país minero, vivíamos del subsuelo, y en el siglo XX, pues, el producto principal, en cierto modo, también viene del subsuelo, que es el petróleo. Entonces, la soberanía energética le da una gran fortaleza a los países, y en particular, después de la nacionalización del petróleo en 1938, México tuvo tasas de crecimiento muy positivas. Prácticamente de 1940 hasta el inicio de la malhadada época neoliberal, hasta cerca de los 80s, finales de los 70s, México creció en términos reales de manera muy estable y muy positiva. Tuvo bajos precios de la energía para la industria, los insumos para la industria y los insumos energéticos provenían de la producción nacional. No importábamos gasolinas, no importábamos combustibles, en fin, fue una época de renacimiento y de recuperación de la renta petrolera para beneficio del país, ¿sí? Y es hasta ahora, prácticamente desde el año 2000, que el candidato entonces Andrés Manuel López Obrador ya hablaba de la necesidad de recuperar la soberanía energética que se perdió paulatinamente durante todo el periodo neoliberal.
Sin duda, y bueno, ahora estamos, digamos, en la encrucijada no solo del nuevo reto de recuperar los espacios nacionales de esta renta petrolera y de este bien del subsuelo mexicano, sino también estamos en una coyuntura pues internacional de revisar las fuentes energéticas en general, ¿no? De manera complementaria a lo que dice aquí nuestro experto en energía, como funcionario de Pemex, específicamente en petróleo, por supuesto el reto actualmente es ir complementando, primero rescatar la producción, trabajar más sobre la distribución, que es lo que se ha estado haciendo, dado los permisos que se autorizaron en el pasado y la pérdida de buena parte de estas instancias, hasta de exploración a veces, sino no solo rescatar esto mediante la recompra o la compra de Deer Park en Texas, y por supuesto la refinación de Dos Bocas, ¿no? Y la recuperación de buena parte de la refinación a nivel nacional para garantizar el abasto del consumo interno, y potencialmente también tener una plataforma exportadora como la hemos tenido, sino complementar esta estrategia de recuperación de la gran fuente, digamos, energética que es el petróleo, y complementarla con una estrategia también más amplia que tiene que ver con pues el fortalecimiento de la producción eólica de la CFE, la revisión tarifaria de la CFE, la revisión de los permisos que se le dieron casi de manera favorable, extremadamente favorable a la inversión extranjera en eólica, ¿no? Y por supuesto explorar nuevas fuentes que nos permitan no solo atraer inversión, sino también garantizar la gran radiación que tiene el país para efectos de la fotovoltaica, ¿no? Entonces es un esquema, digamos, muy amplio. Todo esto tiene que ver con una estrategia de mediano plazo, seguramente para el próximo gobierno, que complemente el abastecimiento energético del petróleo con fuentes adicionales energéticas que sean pues más sustentables desde el punto de vista de la huella de carbono, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de tener soberanía como país? Esa es muy buena pregunta y se puede llevar a nivel micro. Digamos que en tu hogar, y permíteme la hipótesis, Paulita, que tú no tuvieras, digamos, poder de decisión sobre la temperatura del agua en tu casa, sobre el tipo de bienes que consumes, es decir, que perdieras soberanía, ¿sí? Pues yo creo que puede ser una situación pues muy conflictiva. Y esto llevándolo al nivel macro de país, pues sí es importante y es un elemento de gran suerte, por decir algo, de suerte geológica, que nosotros tenemos fuentes energéticas, ¿sí? Y en consecuencia de eso nos da más independencia y más capacidad de decidir nuestro destino en cualquier sentido. O sea, la soberanía energética es un gran componente de la soberanía de un país, ¿sí? Y por eso lo que se ha hecho, en particular durante la administración que termina pronto, fue dar los pasos más consistentes desde la expropiación petrolera para recuperar y en cierto modo para fortalecer el proceso de soberanía energética en el país. Es muy importante porque te permite un desarrollo como el que ya señalé de 1940 a 1980 aproximadamente. La economía creció de manera consistente, fue el llamado milagro mexicano, pero eso iba acompañado de bajos precios de la energía, de energía disponible, ¿sí? Se electrificó el campo. No hay que olvidar que en 1937 el presidente Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad ante la necesidad que se tenía de electrificar el campo, ¿sí? De no permitir que los precios de la electricidad, por ejemplo, estuvieran al juego de los productores privados.
En 1934 aproximadamente había más de 130 compañías privadas de electricidad en México. O sea que el mercado de electricidad privado ya lo tuvimos en México y no fue y no impulsaba realmente el crecimiento, pero sí el enriquecimiento de estas pequeñas compañías. Por eso la soberanía energética depende de la fortaleza del Estado, ¿sí? Y la fortaleza del Estado depende de los elementos de soberanía que tenga. Soberanía en alimentos, soberanía en energía, soberanía en las comunicaciones, soberanía en las telecomunicaciones, soberanía en la tecnología, etcétera, etcétera. Entre más elementos de soberanía tengamos, estaremos más satisfechos con la vida en el país. Y seremos más propietarios de nuestro propio destino. Yo complementaría lo que correctamente dice Miguel. Cuando tú hablas de soberanía energética, tienes que verlo en el contexto mucho más amplio, como lo decía Miguel, de soberanía alimentaria. Primero garantizar la seguridad alimentaria y luego la soberanía alimentaria. Por supuesto que la soberanía popular, porque la soberanía popular es el fundamento sobre el cual tú haces los trazos del Estado y de la política del Estado y del quehacer público, ¿no? Y esto se decide en las urnas. Afortunadamente en este caso se ha decidido de manera correcta y lo estamos encaminando de manera correcta, la soberanía popular. Y por supuesto que conjuntamente con la alimentaria, con la popular, con la soberanía tecnológica, o por lo menos la apropiación tecnológica que te va generando ya tecnología propia a través de la innovación, terminas en lo que se denomina soberanía nacional, ¿no? Y la soberanía nacional pues es un precepto ya mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver no solo con la utilización y la apropiación de tus propios recursos, sino sobre todo la solidez y la fortaleza con la que te presentas en el contexto internacional, ¿no? Que desafortunadamente en el pasado no fue así, ¿no? Ya hay una historia pues también muy triste con Luz y Fuerza, que era norteamericana y que la nacionalizó López Mateos en su momento, Central Electrical Light Company, y como decía Miguel Breceda, una cantidad de empresas que proporcionaban ese servicio para la utilidad y estrictamente de grupos muy particulares, ¿no? Entonces hay historias, digamos, pues lamentables en el pasado que se han ido corrigiendo afortunadamente para el bien del país. Vamos a una breve pausa y ahorita nos volvemos a ver aquí en la 4TV.